Bien, habíamos quedado en esta parte, ¿no? Vamos a conocer cómo es que se forma el fascículo neoespinotalámico para el dolor rápido, ¿no? Eh, entonces, las fibras periféricas del tipo A, subtipo delta, acaban en la lámina 1 o lámina marginal, ¿no? Síganme con la flecha, ¿no? Las fibras periféricas alfa delta terminan en, vemos que las astas, ¿no? En este caso una de las astas dorsales, se subdivide en el fondo en láminas, ¿no? Si la vemos secuencialmente está la lámina 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, ¿no? Que está en la zona intermedia, la 7, en el asta anterior, la 8 y la 9, ¿no? En la punta del asta anterior. Y el gráfico nos muestra de que las fibras periféricas tipo A, delta, ¿no? Esta de acá, terminan en la lámina 1, ¿no? Ahí vemos el redondito que significa que hacen sinapsis en la lámina 1. Bien. ¿Se logra ver? Sí, doctor. Perfecto. De las astas dorsales, ¿no? Estas dos son las astas dorsales y estas dos son las astas ventrales para ubicarnos. Allí hacen sinapsis con neuronas de segundo orden, ¿no? Por eso vemos el redondito, ¿no? La cabecita del palito de fósforo que representa una neurona, ¿no? Hacen sinapsis ahí en la lámina 1 con las neuronas de la lámina 1. Bien. Y después estas fibras continúan, ¿no? Con el nombre de fascículo neoespinotalámico. Neo, ¿no? Principalmente porque su función va a ser conducir sensaciones, ¿no? O la sensibilidad para el dolor rápido, ¿no? Neo es algo nuevo, ¿no? Neo significa nuevo. Entonces ayudan a conducir, ¿no? La sensibilidad del dolor rápida. Espino porque van desde la médula espinal y talámico hasta el tálamo. Bien. Entonces, después de que hacen sinapsis con la neurona de la lámina 1, continúan con el nombre de fascículo neoespinotalámico. Bien. ¿Qué es lo que sucede después de hacer sinapsis ahí y formar el fascículo neoespinotalámico? Estas células dan origen a unas fibras largas que se entrecruzan, ¿no? Se entrecruzan, porque el sistema nervioso funciona así, entrecruzado, ¿no? Al lado opuesto, ¿no? Fíjense si seguimos la trayectoria de la fibra de la neurona, que aquí está representada con ese redondito verde, ¿no? Entrecruza al lado opuesto, ¿no? A través de la comisura anterior, ¿no? La comisura anterior es esta depresión que se forma en la médula espinal, ¿no? Cruza, ¿no? Hacia el lado opuesto, ¿no? Y continúan con el nombre de A, de fascículo neoespinotalámico, que vienen a ser la fibra del dolor rápido, ¿no? La fibra de conducción del dolor rápido. Fast, pain, fibers, fibra, pain, dolor, fast, rápido, ¿no? Y ascienden hacia el encéfalo por las columnas anterolaterales, ¿no? Entonces se dirigen hacia el encéfalo por las columnas anterolaterales. ¿Hasta qué área del cerebro van a llegar? ¿O a qué zona principalmente? ¿Hasta qué zona? Hasta el tálamo, ¿no? Por eso el nombre de fascículo neoespinotalámico. Continuamos, ¿no? El recorrido del fascículo neoespinotalámico. Fíjense que acá atrás vimos, ¿no? Cómo es que llega la información desde las vías periféricas a través de la fibra A delta,
¿no? Hacen sinapsis con la neurona de la lámina 1, se entrecruzan y forman el fascículo neoespinotalámico, que vienen a ser las fibras para la vía rápida, ¿no? Las vías de conducción del dolor rápido. ¿Qué sigue después de ese trayecto? Es lo que nos muestra este gráfico ahora, ¿no? Continuamos la secuencia o recorrido del fascículo neoespinotalámico para el dolor rápido. Unas pocas fibras van a terminar en la formación reticular del tronco, del encéfalo, ¿no? Las estructuras que forman el tronco del encéfalo son el bulbo raquídeo, ¿no? O médula oblonga, la protuberancia y el mesencéfalo, ¿no? Esto nos está mostrando más o menos el esquema, un corte lateral del tronco encefálico, donde la primera porción pertenece a el bulbo raquídeo, esto de acá pertenece a la protuberancia, y lo que está arriba pertenece al mesencéfalo, ¿no? Entonces, unas pocas fibras terminan en la formación reticular del tronco del encéfalo. Todo esto corresponde a la formación reticular, ¿no? Todo lo que está encerrado en la llave de color verde corresponde a la formación reticular del encéfalo. Se extiende a través de las siguientes estructuras, ¿no? Abarca parte del bulbo raquídeo, ¿no? Que es esto de acá. Abarca la protuberancia, ¿no? Y abarca parte del mesencéfalo. Entonces, una poca fibra del fascículo neoespinotalámico terminan en la formación reticular, ¿no? La mayoría pasan hacia el tálamo, la mayoría van a pasar hacia el tálamo y terminan en el complejo ventrobasal. El complejo ventrobasal, que acá lo vemos de color rojo, ¿no? Simbolizado de color rojo, ¿no? Lo puse yo para que le podamos entender. Y otro núcleo importante que está en el tálamo, ¿no? Y unas pocas terminan en el grupo nuclear posterior del tálamo. Entonces, lo que el gráfico nos muestra es que las fibras, después de que algunas terminan en la formación reticular del tronco encefálico, otras van a pasar al tálamo. ¿A qué estructuras del tálamo? Al complejo ventrobasal, que está de color rojo, y otra al grupo nuclear posterior, que también está en el tálamo, ¿no? Ventrovasal complex and posterior nuclear group, ¿no? Es lo que quiere decir. Complejo ventrovasal del tálamo y grupo nuclear posterior del tálamo. Bien, ¿qué sucede después? Desde estas regiones, ¿no? El complejo ventrovasal y el núcleo posterior del tálamo se dirigen hacia otras zonas basales del cerebro, hacia otros núcleos del cerebro y hacia la corteza somatosensitiva. Y aquí entonces, después del tálamo, van a otros núcleos que participan en la sensibilidad, pero principalmente terminan en la corteza somatosensitiva o en las áreas somatosensitivas. ¿Qué número eran las áreas somatosensitivas? 3, 2, 1. Eso, 3, 2 y 1, ¿no? Las de las áreas somatosensitivas 1. Bien. Esto con respecto, ¿no? No se olviden, el fascículo, ¿no? Que es un conjunto de fibras nerviosas, ¿no? Que está transportando o transmitiendo algo, ¿no? En este caso, el dolor rápido se llama, el fascículo que transporta el dolor rápido se llama neoespinotalámico. ¿Bien? Porque hace neo por el dolor rápido, ¿no? Algo nuevo, que es un dolor agudo, rápido. Espino porque empieza en la médula espinal y talámico, ¿no?
porque por ahí, ¿no? Las sinapsis más importantes las hace en lugares del tálamo, como son el complejo ventrovasal y el grupo nuclear posterior, que también está en el tálamo. ¿Se entiende? Ahora el otro tipo de dolor, el dolor lento o crónico. ¿Cuál es la vía que sigue este tipo de dolor? Las señales nacen con estímulos dolorosos de tipo químico, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de tipo químico, hablamos de sustancias químicas, ¿no? O neurotransmisores. Aunque también puede ser mecánico, ¿no? Esto puede ser desde algo leve como una presión, ¿no? Algún tipo de presión o algún tipo de traumatismo, ¿no? En sus diferentes grados. O también térmico, referente a los cambios de temperatura. Se transmiten por los nervios periféricos hasta la médula espinal, ¿no? La fibra ¿de qué tipo transmiten el dolor lento? Son las fibras de tipo C. ¿Son rápidas o son lentas para tener este valor? ¿Qué dicen? ¿Lentas? Lentas, ¿no? Porque las más rápidas, ¿no? Tenían capacidad de transmitir hasta 120 metros por segundo. Miren el valor de esta, ¿no? Llega máximo a 2 metros por segundo, ¿no? Entonces, este tipo de dolor se caracteriza porque tiende a crecer con el tiempo, hace que las personas sientan un dolor intolerable y que trate de mitigarlo. Mitigarlo quiere decir de disminuirlo, ¿no? De apagar algo, ¿no? Disminuir, apagar, achicar, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Entonces, las fibras que transmiten el dolor lento o crónico, ¿qué tipo son? ¿Qué tipo de fibra? Fibras tipo C. Tipo C. Tipo C, eso. Y las del dolor agudo rápido son las alfa, perdón, fibras tipo A, delta. Bien, no se olviden eso. El fascículo que va a transmitir este tipo de dolor resultante de las fibras, ¿no? que se forman se llama fascículo paleoespinotalámico. El anterior, el que transporta el dolor agudo, se llama fascículo neoespinotalámico, ¿no? Y este que transporta el dolor lento o crónico se llama fascículo paleoespinotalámico. Paleo porque hace semejanza a algo antiguo, ¿no? Como la edad paleolítica, ¿no? Entonces, paleo porque transmite el dolor lento o crónico. Espino porque inicia, ¿no? Su vía de transmisión en la médula espinal y también llega hacia esta área importante del cerebro que es el tálamo. Continuamos con el fascículo paleoespinotalámico, que es el que se encarga de transmitir el dolor lento o crónico. Transmite el dolor procedente de las fibras periféricas de tipo C. Las fibras de tipo C son fibras lentas, ¿no? La capacidad máxima de transmisión de velocidad es de 0,5 a 2 metros por segundo, ¿no? ¿Dónde las ubicamos acá? Están al lado izquierdo, ¿no? Representados en el dibujo al lado izquierdo, las fibras de tipo C. Las fibras acaban en la médula entre las láminas 2 y 3 de las astas dorsales en un área que se denomina sustancia gelatinosa. Nos vamos al gráfico y ubicamos que entre las láminas 2 y 3, esta de acá, donde estoy apuntando con la flecha, efectivamente hay unas neuronas,
¿no? Con las que hace sinapsis la terminal nerviosa de la fibra de tipo C. La fibra de tipo C hace primero una sinapsis con las neuronas de los ganglios de las raíces dorsales. Estas ingresan a la médula espinal y terminan, ¿no?, en un área que está ubicada entre las láminas 2 y 3, ¿no? Con el redondito, que significa la sinapsis con una neurona. Esta área, ubicada entre la lámina 2 y 3, corresponde a un área en la médula espinal, en las astas dorsales, que se denomina sustancia gelatinosa. Bien. Luego ingresan a la lámina 5, como vemos acá. Después de hacer sinapsis en el espacio que hay entre la lámina 2 y 3, cruzan la lámina 3, la lámina 4, llegan a la lámina 5 y hacen sinapsis nuevamente. Ahí está la bolita verde representando una neurona con la que hace sinapsis, ¿no?, la neurona o la fibra de tipo C, ¿no?, que es la que se encarga de transmitir el dolor lento. De aquí las células dan origen a unos axones largos que atraviesan la comisura. Después de hacer sinapsis en la lámina 5, ¿no?, atraviesan la comisura anterior, que es esta depresión que se forma en la parte anterior de la médula espinal, atraviesan hacia el lado opuesto de la médula, ¿no?, para formar esta de acá, ¿no?, estas dos de abajo, para transmitir la fibra, ¿no?, y formar el fascículo paleoespinotalámico, que se encarga de transmitir el dolor de tipo crónico, ¿no? Son las fibras que transmiten el dolor de tipo lento o crónico, slow chronic pain fibers, ¿no? Se encargan de transmitir el dolor de tipo lento o crónico, ¿no? Son estas de acá. Estas de acá son las del dolor de tipo rápido, ¿no? El fascículo que se encarga de transmitir el dolor de tipo rápido es el fascículo neoespinotalámico, y las que se encargan de transmitir el dolor de tipo lento o crónico, ¿no?, es el fascículo paleoespinotalámico. Paleo porque hace semejanza a la edad paleolítica, ¿no?, una de las edades antiguas. Bien. Y ascienden hasta el encéfalo por la vía anterolateral, ¿no? La vía anterolateral, ¿no?, es la vía que sigue, ¿no?, las transmisiones de sensibilidad. ¿Se entendió esto? Chicos, ¿Puede repetir, por favor? bien, no hay problema. Síganme con el puntero, que es más fácil, ¿ya? El fascículo paleoespinotalámico, si yo descompongo esto, paleo quiere decir antiguo, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué lo asemejan con algo antiguo? Porque por eso se caracteriza el dolor lento o crónico, porque es de larga data. Lo crónico es que viene de hace tiempo, ¿no? Ya lleva un tiempo. Entonces, por eso lleva el prefijo paleo, el nombre del fascículo. Espino porque empieza su transmisión desde la médula espinal hasta el tálamo. Él nos dice entonces que transmite el dolor procedente de las fibras periféricas de tipo C, que es la que vemos acá, que son las que están, ¿no? Yo tengo dos. La del lado izquierdo son las que corresponden a las fibras de tipo C. Estas terminan en la médula espinal, ¿no? Nos dice entre las láminas 2 y 3 de las astas dorsales. Las astas dorsales son estas de acá, ¿no? Estas dos. En las astas dorsales, en un área que se llama sustancia gelatinosa. Si yo sigo la línea de la fibra, el recorrido de la fibra, veo que acá hace sinapsis con una neurona de los ganglios de las raíces dorsales,
sigue camino y termina acá, fíjense, ¿no? Termina siendo sinapsis en un espacio que está ubicado entre ¿qué lámina? ¿Logran ver? Uno que me responda. Entre la 2 y 3. ¿Qué lámina es esta? Donde tengo la punta de la flecha. ¿Qué La lámina? 2. O no se llega a ver. Es la lámina 2. La lámina 2. Y la de abajo es La 3. La 3. lámina 2 y la de abajo, ¿qué lámina es? 3. 3. Entonces fíjense que el espacio entre esas dos es donde hace sinapsis o donde termina la fibra, ¿no? De tipo C. Bien, es ahí donde termina para hacer sinapsis con una neurona de segundo orden que después se dirige, ¿no? Y nos dice que luego ingresan en la lámina. ¿Qué número es esto? Lámina número 5. Número romano. ¿Qué número es esto? Vamos. 5. 5. Entonces nos dicen que esa fibra después van a ir a la lámina 5. Y fíjense, después de hacer sinapsis acá, cruza la lámina 3, la lámina 4 y llega ¿a dónde? ¿A qué lámina? Fíjense la flecha. ¿Ven ahí el redondito? Que significa una neurona. ¿Qué lámina es? ¿A qué nivel estamos? 5. Entonces estamos en lo correcto. Luego ingresan a la lámina 5 y desde aquí las células dan origen a unos axones largos que serían este de acá, principalmente, este y este de acá, ¿no? Que son procedentes, si se dan cuenta, si ustedes le siguen el trayecto, ¿no? A la fibra de tipo C se divide en dos y ambas, después de pasar esta de acá, entre la lámina 2 y 3, pasan a la lámina 5. Lo mismo que esta de acá, si me siguen con la flecha. Hace sinapsis con la neurona, ¿no? De la lámina 5. Una acá y la otra acá. Y las dos después cruzan a través de la comisura anterior, que esta depresión de acá que se forma en la cara anterior de la médula espinal, cruzan hacia el lado opuesto, ¿no? A través de la vía anterolateral, que es todo esto de acá, ¿no? Y van a formar estas dos, que son procedentes de acá, si ustedes le siguen la secuencia, ¿no? Forman el fascículo paleoespinotalámico para el dolor lento. Forman estas dos de abajo, ¿no? El fascículo paleoespinotalámico para el dolor lento o crónico. Bien. Y después de acá van a dirigirse a dónde? Ascienden hasta el encéfalo por la vía anterolateral. La vía que ocupan es la vía anterolateral, ¿no? Y estas que son para el dolor lento, fibra para el dolor lento crónico, estas de acá, que están formando el fascículo paleoespinotalámico, se van a dirigir hacia el encéfalo. ¿Qué estructura del encéfalo? Principalmente el tálamo. ¿Se entendió? Chicos, Sí, doctor. Sí, doctor. ok. Bien. Volvemos a ver, pero ahora en la parte más superior, es decir, en la parte cercana a la corteza cerebral. ¿Qué sucede después, ¿no? De que se produce este entrecruzamiento a nivel de la médula espinal? Ahora vamos en sentido ascendente. ¿Hacia dónde van esas fibras del fascículo paleoespinotalámico?
El título es una vía para el dolor lento crónico. ¿Quién? El fascículo paleoespinotalámico. Las señales nacen acá. Fascículo paleoespinotalámico para el dolor lento, ¿no? Después, ¿qué sucede? Ascienden hasta una zona amplia del encéfalo, ¿no? ¿Dónde van primero, después de la médula espinal? Van a los núcleos de la formación reticular, ¿no? Que abarca, la formación reticular abarca el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Todo esto que ustedes ven acá encerrado con la llave roja, ¿no? Pertenece a la formación reticular. La formación reticular se extiende desde la parte superior del bulbo raquídeo, ¿no? Que es la parte ensanchada de la médula, la primera parte del tronco encefálico, abarca también a la protuberancia y abarca una parte del mesencéfalo. La formación reticular abarca de arriba hacia abajo. Parte del mesencéfalo, la protuberancia, ¿no? Y parte del bulbo raquídeo. Entonces, después de seguir ese trayecto de la médula espinal, llegan a la formación reticular, ¿no? Después de la formación reticular, ¿no? Pasan a la región tectal del mesencéfalo, ¿no? Y después del mesencéfalo pasan a la zona gris periacueductal que rodea el acueducto de Silvio. ¿Se acuerdan qué es el acueducto de Silvio? ¿Alguno? ¿Qué comunica el acueducto de Silvio? Comunica el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo, ¿no? Es un canal, un conducto que comunica el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo. ¿Bien? Entonces, la fibra, ¿no? Algunas terminan en la formación reticular, que vimos que abarca el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. También llegan a la región tectal del mismo mesencéfalo, ¿no? A la zona gris periacueductal, es decir, que rodea al acueducto de Silvio. Estas son regiones importantes, ¿no? Los núcleos que se encuentran como en la formación reticular, que es esta de acá, la región tectal, esta de acá del mesencéfalo, ¿no? Y la zona gris periacueductal que rodea al acueducto de Silvio. Estas son regiones importantes para recibir los tipos de dolor de tipo lento, ¿no? Tipo lento, que causan sufrimiento. ¿Bien? Capacidad del sistema nervioso para localizar el dolor rápido en el cuerpo. Vamos, alguien que me responda. ¿Qué fascículo es el que transmite el dolor rápido? Neoespinotalámico. Eso, muy bien. El dolor rápido, agudo, puede localizarse con precisión en las diversas partes del cuerpo. Al ser un dolor de transmisión rápida, es fácil ubicar la parte exacta del cuerpo donde se produce esa sensación del dolor. Tiene esa característica el dolor agudo. Si la estimulación afecta a la vez los receptores táctiles de la columna dorsal lemnisco-medial, ¿no? ¿Esta era una vía rápida o lenta? Rápido. ¿Quién se acuerda? ¿Perdón? Vamos, no tenga miedo. Si se equivoca, ¿es de tipo rápida o lenta? Rápida. Rápida, ¿no? Porque la lenta es la anteromedial, ¿no? Perdón, anterolateral, ¿no? Es la vía lenta.
Entonces, si la estimulación afecta a la vez los receptores táctiles de la columna dorsal del menisco medial, la localización puede ser exacta, ¿no? Es una vía que transmite, ¿no?, la sensación con exactitud, ¿no? Nos permite identificar el lugar exacto, ¿no?, donde se produce el estímulo de sensibilidad. Y aquí vemos una sustancia tipo neurotransmisor que se llama glutamato, ¿no?, que es una sustancia neurotransmisora segregada en la médula espinal por las terminaciones de las fibras nerviosas para el dolor de tipo, para el dolor, sensaciones, las fibras nerviosas para el dolor, las fibras que transmiten o que secretan esta sustancia neurotransmisora son las fibras de tipo A beta. Bien, las fibras de tipo A beta, entonces, son las que secretan, ¿no?, este neurotransmisor que se denomina glutamato. Bien, actúa de inmediato y solo dura unos milisegundos. Ayuda a transmitir ¿qué? ¿Qué sensación? ¿De qué estamos hablando? Dolor. Dolor. Lo que hace esta sustancia es transmitir dolor, exactamente. ¿A través de qué fibra? ¿No? A través de la fibra tipo A beta. Hasta ahora hemos visto la fibra A delta, ¿no? Ahora estamos viendo las A beta. La capacidad del sistema nervioso para localizar el dolor lento en el cuerpo, ¿no? Acá veíamos el dolor rápido, ahora vemos la capacidad del sistema nervioso para localizar el dolor lento en el cuerpo, ¿no? La localización por la vía paleoespinotalámica, porque esta es la que transmite el dolor lento o crónico, ¿no? Porque paleo significa o lo asemejan a la edad paleolítica, ¿no?, la edad antigua, ¿no? Y nos dice que la localización, ¿no?, esa capacidad de tener un sentido o una exactitud de la localización de la sensibilidad del dolor es mala, ¿no? No hay esta vía no es capaz de transmitir o de percibir el lugar exacto, ¿no?, donde está el estímulo doloroso. El dolor lento crónico solo se puede localizar en una zona extensa del cuerpo, ¿no? Ejemplo, un brazo, una pierna, pero no un punto específico, ¿no? Es lo que hablábamos, por ejemplo, de cuando las personas mayores, más de uno de ustedes debe tener algún familiar mayor de edad, abuelo o tío, ¿no?, o bisabuelos, los que tengan la oportunidad todavía de tener a sus bisabuelos, ¿no? Cuando llega a quejarse de dolores de rodilla o de alguna articulación, no señala un punto específico. Generalmente el dolor de la articulación de rodilla se transmite a la cara anterior de la rodilla, a la cara posterior, muchas veces irradia al muslo, ¿no? ¿Por qué? Porque el dolor de tipo lento o crónico abarca zonas extensas del cuerpo. Por eso nos ponen como ejemplo un brazo o una pierna en el caso de las personas mayores con artritis, ¿no?, artritis de rodilla, pero no un punto específico, ¿no? El dolor crónico no da un lugar específico, ¿no? Marca zonas extensas del cuerpo para percibir el dolor. Y aquí vemos otra sustancia neurotransmisora que se encarga de transmitir el dolor lento. ¿Qué sustancia es? La sustancia P. Es una sustancia neurotransmisora segregada en la médula espinal por las terminaciones nerviosas de las fibras nerviosas de tipo C, ¿no? Las fibras de tipo C son las que transmiten el dolor de tipo lento o crónico y estas secretan sustancia P, ¿no?, que ayuda a transmitir la sensación del dolor lento. Se libera con lentitud y se acumula en concentración durante segundos o minutos. Bien. Las fibras de tipo C, ¿qué característica tienen? Importante. ¿Se acuerdan? ¿Que son no mielinizados? ¿Qué son qué? Amielínica.
Eso, amielínica. Bien. Lo dijo bien también la compañera. Bien. Entonces, no se olviden, miren la anterior. Para el dolor rápido, el neurotransmisor es el glutamato. ¿Qué fibra la secretan? Tipo A, beta, ¿no? Y para el dolor lento, el neurotransmisor es la sustancia P. ¿Qué fibra la secretan? La de tipo C. ¿Se entiende? Bien. Sistema de supresión. ¿Qué quiere decir suprimir? ¿No? Quiere decir anular, disminuir, ¿no? Sistema de supresión del dolor en el encéfalo, es decir, hay un sistema que ayuda, ¿no?, a que el dolor no sea percibido con tanta intensidad, a disminuirlo en intensidad, ¿no?, o a tratar de anularlo, ¿no? Sistema de supresión del dolor en el encéfalo y en la médula espinal, ¿no? Aquí hablamos de analgesia. El prefijo a o an, ¿qué quiere decir? ¿Saben qué quiere decir a o an? Eso, sin, ¿no? A o an quiere decir sin. Y algesia, dolor, sin dolor. La analgesia es sin dolor, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Es una propiedad que posee, ¿quién? ¿Quién posee esta propiedad? El encéfalo. Un sistema de supresión, ¿no? De tratar de anular el dolor o disminuirlo en intensidad. Propiedad que posee el encéfalo en sí mismo para suprimir la entrada de señales dolorosas al sistema nervioso mediante la activación de un mecanismo para controlar el dolor, ¿no? Y aquí vemos estructura importante, ¿no? Como el rafe magno, el núcleo rafe magno, ¿no? Las neuronas encefalina, ¿no? La zona gris periacueductal, el núcleo periventricular, ¿no? Estructuras que dentro del encéfalo ayudan a que se produzca esto, la analgesia, ¿no? A llegar a tratar de producir analgesia de algunos estímulos dolorosos. Recordando, ¿no? Ventrículo del cerebro. ¿Qué ventrículo es este? Que estoy rodeando con la flecha. ¿Qué ventrículo? ¿Alguno? El cuarto. El cuarto, ¿no? Después, hay un conducto que comunica con el tercer ventrículo que está arriba del cuarto, que es el acueducto de Silvio. Esto es el acueducto de Silvio. Y el tercer ventrículo se continúa con estas dos cavidades ventriculares también que se denominan ventrículos laterales. Por ahí circula, ¿qué circula? Líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que tiene los nutrientes necesarios, ¿no?, para las células del cerebro. Las neuronas del cerebro, ¿no?, se nutren a través del líquido cefalorraquídeo transportado por el cuarto ventrículo, por el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Bien. Lo mismo, ¿no? Pero acá más asemejado a la vida real. El cuarto ventrículo se continúa con el acueducto de Silvio, que comunica con el tercer ventrículo. Y el tercer ventrículo, ¿perdón? Hermano, mi laptop. Uy, carajo, me has dado mal, casi la tumbaste. ¿Qué pasó con mi clase? Hola. Alguien dejó su micrófono, ¿no? Bien, entonces, para ubicarnos, el cuarto ventrículo es el que está en relación con qué estructura importante del encéfalo. ¿Qué se llama esto? Vamos, sin miedo. Hello.
¿Cómo? Salió entrecortado. Cerebelo. Cerebelo. Está en relación entonces anteriormente con el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo continúa con el acueducto de Silvio que comunica con el tercer ventrículo. Y el tercer ventrículo tiene arriba de ello a dos cavidades laterales que son los ventrículos laterales, ¿no? El cerebro está rodeado por unas capas que lo protegen, ¿no? La más interna, la que está en contacto con el cerebro, con la masa cerebral, se llama ¿qué? Pía madre, ¿no? Y la que está por encima de la pía madre, que es de característica vascular, que está formada por vasos sanguíneos, ¿qué se llama? Aracnoides. Aracnoide. Y la que está en relación con la tabla interna del cráneo, ¿no? Con la cara interna de los huesos del cráneo, ¿qué se llama? Dura madre. Dura madre. Eso, muy bien. Sistema de analgesia es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, en este gráfico vamos a ver nosotros las estructuras, ¿no? Del cerebro que ayudan a la analgesia, ¿no? A que por ahí algún traumatismo o alguna enfermedad que nosotros tengamos que cause dolor no se sienta con tanta intensidad, ¿no? Porque el cerebro utiliza ese mecanismo de defensa muchas veces, ¿no? Para no enloquecer de dolor, ¿no? El cerebro ayuda con algunas estructuras que tiene dentro de él, ¿no? Para no sentir tanto dolor. ¿Qué estructuras son estas que ayudan en el sistema de analgesia? La región gris periacueductal. Peri, ¿qué quiere decir? Alrededor. Acueductal, del acueducto ¿de qué? De Silvio. Están alrededor del acueducto de Silvio, ¿no? ¿Qué otras estructuras? Las áreas periventriculares del mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia, ¿no? Están ubicadas acá. ¿Qué primero? La región gris, gray quiere decir gris, ¿no? Periacueductal, que son estas de acá, ¿no? Porque esto que está acá, donde yo estoy marcando en la flecha, es el acueducto de ¿quién? De Silvio. De Silvio, que comunica el tercer ventrículo con El cuarto ventrículo. el cuarto ventrículo. Eso, muy bien. Entonces, el sistema de analgesia, ¿no? Que tiene el cerebro está formado por las primeras estructuras que estamos viendo es la región gris periacueductal, esta de acá, las áreas periventriculares del mesencéfalo, ¿no? Son estas de acá, núcleos periventriculares, ¿no? Que están en el mesencéfalo, sería esta estructura de acá, el mesencéfalo, ¿bien? Y la parte superior de la protuberancia. Sería esta zona de acá, ¿no? Acá tenemos el bulbo raquídeo o médula oblonga, la protuberancia y el mesencéfalo, ¿no? No se olviden, ya una vez más, el sistema de las partes del cerebro que ayudan en la analgesia son región gris periacueductal, núcleos paraventriculares del mesencéfalo y la parte superior, esta parte de la protuberancia. ¿Qué otras estructuras ayudan? El núcleo magno del RAFE en la parte inferior de la protuberancia, lo buscamos acá. El núcleo RAFE o magno del RAFE, ¿no? Que se encuentra en la parte inferior de la protuberancia, ¿no? Acá hay dos cuerpos de neurona y esto que significa una sinapsis, ¿no? Aquí en esta zona está ubicado el núcleo magno del RAFE, ubicado ¿dónde? En la parte inferior de la protuberancia. Abarca la parte inferior de la protuberancia y la parte superior, ¿no? Del bulbo raquídeo. El núcleo reticular paragigantoganglionar, ¿no? Que ese no lo muestra el gráfico, ¿no? Pero está ubicado cerca de la formación reticular, ¿no? Que habíamos visto que abarcaba toda la protuberancia, la parte
parte del mesencéfalo y parte del bulbo raquídeo, ¿no? Un complejo inhibidor del dolor localizado en las astas dorsales de la médula espinal. Ahora bajamos a la médula espinal, donde nos dicen que en las astas dorsales de la médula espinal hay un complejo inhibidor. Cuando yo digo inhibidor, ¿qué ion se les tiene que venir a la mente? Bueno, hay dos iones que ayudan a la inhibición. Uno más importante que el otro. Eso. Repita de nuevo. Cloruro. Cloruro y potasio. Eso, exactamente. Este complejo inhibidor, ¿no? Va a actuar mediante el flujo de esos iones para producir inhibición del dolor. ¿Está localizado dónde? En las astas dorsales, ¿no? En las astas dorsales de la médula espinal. Bloquea el dolor antes de pasar hacia el encéfalo. Acá hay una sección, ¿no? Y el gráfico de abajo nos muestra la médula espinal con sus astas dorsales, que son esta de acá y esta de acá, que están ubicadas en la parte izquierda, si ustedes quieren, y las astas anteriores, ¿no? Que están ubicadas en la parte derecha. Bien, el gráfico nos demuestra acá que hay una neurona denominadas encefalinas, ¿no? Que ayudan al complejo inhibidor, ¿no? Estas ayudan a la inhibición del dolor presináptico. ¿Se entiende, chicos? Sí, doctor. Ok. Sustancias transmisoras que participan del sistema analgésico, ¿no? Estas son sustancias químicas que participan del sistema analgésico. Acá vimos las estructuras, ¿no? Y acá vamos a ver las sustancias que ayudan. Una de ellas es la encefalina, que se secreta ¿dónde? En las terminaciones nerviosas, terminaciones de las fibras nerviosas derivadas de los núcleos periventriculares y de la región gris periacueductal, ¿no? Volvemos al gráfico de atrás. De estas de acá, del núcleo periventricular y del área gris periacueductal. Del núcleo periventricular y del área gris periacueductal. Entonces, la encefalina se secreta ¿dónde? En las fibras nerviosas derivadas de los núcleos periventriculares y de la región gris periacueductal. Bien. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué función cumple? La inhibición presináptica y postsináptica de las fibras para el dolor de tipo C, fibras de tipo C y A delta, al hacer sinapsis en las astas dorsales, ¿no? Entonces, para hacer la inhibición de esa sinapsis, ¿no? ¿Qué iones participan? De nuevo, para que no se olviden. Potasio y cloro. Potasio y cloro, ¿no? Cloro en mayor importancia y potasio en segunda importancia o en segundo lugar. ¿Qué otro tipo de sustancia transmisora participa en el sistema analgésico? La serotonina, ¿no? Neurotransmisor conocidísimo. ¿Está secretado ¿dónde? En las terminaciones de las astas dorsales de la médula espinal. Entonces, todas las terminaciones, ¿no? De las astas, del asta dorsal de la médula espinal secreta serotonina. ¿Qué función cumple? ¿No? Hace que las neuronas liberen encefalina. Hacen que estas neuronas liberen encefalina. Y vuelve el ciclo, ¿no? Entonces, para que esta se produzca, necesita de esta sustancia neurotransmisora, ¿no? Una vez que esta se produce, se libera, estimula la producción de encefalina. Sistema de analgesia de la médula espinal en el que se observa la inhibición de las señales de dolor que llegan a nivel de la médula. Se inhibe entonces las señales de dolor que llegan de las diferentes partes de los diferentes partes del cuerpo, ¿no? Se produce la inhibición de las señales de dolor que llegan a nivel de la médula, ¿no?
Entonces, el gráfico nos ubica en esta zona. Estas son las astas dorsales, donde se produce la inhibición, ¿no? Se produce una sinapsis por inhibición. Inhibición del dolor presináptica, ¿no? Ya saben, acá lo que entra en juego son dos iones, el ion cloruro y el ion potasio. Y segundo, la presencia de neuronas secretoras de encefalina, ¿no? Importante, neurotransmisor que ayuda, ¿no? En la analgesia, que suprime las señales de dolor tanto en la médula como en el tronco del encéfalo. La presencia de neuronas secretoras de encefalina, que están ubicadas ¿dónde principalmente? ¿No? Tenemos neuronas encefalina o secretoras de encefalina en la protuberancia, ¿no? Como vemos acá, pero también tenemos ¿dónde? En la médula espinal. Entonces, tenemos neuronas secretoras de encefalina en la médula espinal y en la protuberancia. El dolor referido, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona siente dolor en una parte del cuerpo, situada bastante lejos del tejido que lo origina, ¿no? Se dice entonces, ¿no? Que hay dolores que llegan a transmitirse o a sentirse, ¿no? Hasta en la piel, ¿no? En estructuras alejadas del órgano o del lugar donde se originan. Por ejemplo, un dolor en un infarto agudo de miocardio, ¿no? Se va a localizar ¿dónde? ¿No? Se va a localizar, uno, en el hemitórax correspondiente, que sería el hemitórax izquierdo, ¿no? En la parte superior izquierda supraclavicular, y va a irradiar ¿hacia dónde? Hace irradiación al miembro superior izquierdo, a la región del brazo y del antebrazo. Vamos de nuevo. El dolor del corazón producido, por ejemplo, por un infarto agudo de miocardio, ¿no? Hace que el dolor se irradie en la cara anterior o en el hemitórax izquierdo, ¿no? En la región supraclavicular izquierda, en la región del hombro, en la región del brazo y en la región del antebrazo izquierdo. ¿Se entiende? Chicos. Sí, doctor. Sí. Bien. Entonces, a eso se refiere. El dolor referido, ¿no? Quiere decir que hay áreas del cuerpo que perciben el dolor, ¿no? Que están alejadas del lugar de origen, donde se inició, donde se origina el dolor, ¿no? Vamos de nuevo, una vez más. El corazón, heart quiere decir corazón, ¿no? El dolor de un infarto agudo de miocardio se produce en el hemitórax izquierdo, ¿no? Si ustedes quieren más exacto, ¿no? Arriba de la tetilla, ¿no? En el tórax superior, se irradia también la región supraclavicular izquierda, la región del hombro izquierdo, la región del brazo y del antebrazo izquierdo. A eso se refiere. El dolor del esófago, que es este de acá, que está como atrás del dolor del corazón, se produce, la irradiación se produce en el hemitórax izquierdo también, en la región supraclavicular, ¿no? Central, en la región del epigastrio, es esto de acá, la región del epigastrio, e irradia también, ¿no? En parte al hombro y al brazo del miembro superior izquierdo. ¿Se entiende? ¿Me entendieron, no?
Chicos, Sí, doctor. ok, vamos entonces. Mecanismo del dolor referido. ¿Cómo se da este suceso? ¿No? De que yo, por ejemplo, como decía, en un dolor por infarto agudo de miocardio, HERT en el corazón, ¿no? Yo sienta ese dolor también irradiado en la piel, ¿no? Se da porque las ramas de las fibras para el dolor visceral hacen sinapsis en la médula espinal sobre las neuronas de segundo orden que también reciben señales dolorosas desde la piel. Si ustedes quieren, las fibras del dolor de los órganos viscerales hacen sinapsis, ¿no? Con las neuronas que están llevando la sensibilidad de la piel, de esas áreas de la piel. Las señales de dolor procedentes de las vísceras viajan a través de neuronas que también conducen información desde la piel. Es por eso que se produce la percepción de que las sensaciones se originen en la propia piel. Por ejemplo, estas dos fibras están conduciendo el dolor de tipo visceral, ¿no? En el dolor de esófago, por ejemplo, que vimos, ¿no? Hacen sinapsis acá con los ganglios de las raíces dorsales, ¿no? Una de las ramas hace contacto con una neurona del asta dorsal, de la médula espinal. La otra, ¿no? Hace contacto también con una neurona del ganglio de la raíz dorsal y también hace sinapsis o contacto con una neurona del asta dorsal. ¿Qué es lo que sucede? Con esta misma neurona también va a hacer contacto, ¿no? Las fibras nerviosas de la piel del área del corazón. Es decir, las fibras nerviosas que transmiten la sensibilidad de la piel del tórax o del hemitórax izquierdo o del pecho izquierdo, si ustedes quieren, ¿no? Van a compartir neuronas en el asta dorsal, ¿no? Con las que transmiten la sensación de dolor, la sensibilidad, ¿no? De los órganos viscerales, en este caso del corazón, ¿no? Ojo que el corazón no es el que duele es la envoltura del corazón, la membrana que reviste el corazón. ¿Qué se llama la membrana que reviste el corazón? Pericardio. Pericardio, ¿no? Eso. Entonces, ¿por qué se produce el dolor referido a la piel, ¿no? De los dolores originados en la víscera? Porque comparten neuronas o hacen sinapsis con las mismas neuronas que también transmiten la sensibilidad, ¿no? De los órganos viscerales. ¿Se entiende? ¿Puedes repetir esto una vez más, doctor? ¿Perdón? ¿Lo puedes repetir una vez más? Sí. Miren, acá hay dos fibras nerviosas que están transmitiendo la señal de dolor de las vísceras, cualquiera que sea, pónganle el esófago, ¿no? El esófago lleva la sensibilidad, ¿no? A través de esas dos fibras. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Fíjense que las dos fibras terminan en esa neurona. Estas dos representan neuronas, ¿no? Luego, esas mismas fibras, las fibras de la piel, fíjense, sobre todo esta de acá, va a hacer sinapsis con la misma neurona que está recibiendo la sensibilidad de la fibra nerviosa visceral. Fíjense, estas dos fibras hacen sinapsis con esta neurona y también comparten, ¿no?, ramas o terminaciones nerviosas a esta neurona, y las fibras de la piel van a hacer sinapsis con esas neuronas, con la misma que está recibiendo la sensibilidad de los órganos viscerales. Deme un minuto, por favor.
Chicos, disculpen, ¿alguien de la clase está grabando esta clase? Parece que nadie, compañera. Ya volví. Bueno, vamos de nuevo. Fíjense, las fibras nerviosas que están transmitiendo la sensibilidad de una víscera, por ejemplo, el esófago, ¿no? Hacen sinapsis con las neuronas de los ganglios de las raíces dorsales primero y después continúan camino con neuronas del asta dorsal. Tenemos dos neuronas como ejemplo, neurona 1 y neurona 2 del asta dorsal, ¿no? Entonces, estas dos neuronas van a recibir señales de la sensibilidad de dos estructuras diferentes o de dos órganos diferentes. Esta va a recibir la sensibilidad de la víscera, por ejemplo, del esófago, pero también va a recibir, ¿no?, la sensibilidad de la fibra de la piel. Skin quiere decir piel, fibras nerviosas de la piel, fibras nerviosas de la víscera. Estas son las vísceras del esófago, por ejemplo, y estas son las fibras nerviosas que están en el tórax anterior, ¿no? Que están en relación o cerca de la ubicación anatómica del esófago, la piel del tórax. Y las fibras van a hacer sinapsis con la misma neurona que está recibiendo la sensibilidad de la víscera. ¿Se entiende, chicos? Sí, doctor. Eso. Es por esto, porque las neuronas del asta dorsal reciben señales tanto de la piel de la región como de la víscera del lugar anatómico, ¿no?, que se produce el mecanismo del dolor referido. ¿Se entendió? Sí, doctor. Ok. Entonces, regiones superficiales del dolor referido procedente de los distintos órganos. Fíjense, de nuevo el corazón, ¿no? No se olviden. ¿Por qué percibimos, ¿no?, el dolor del corazón en un infarto agudo, ¿no?, o en un cuadro leve de isquemia en la piel de la zona? Porque la misma neurona del asta dorsal que recibe la sensibilidad del corazón está recibiendo, ¿no?, la transmisión de la sensibilidad de estas áreas de la piel. ¿Bien? El dolor visceral. El dolor procedente de las diferentes vísceras, llámese aparato respiratorio, cardiovascular, el aparato digestivo con todas las vísceras, ¿no?, del abdomen y del tórax, puede utilizarse para diagnosticar una inflamación, infecciones u otros padecimientos, ¿no? Las vísceras tienen que doler, no tienen que doler porque es la forma de diagnosticar el origen de alguna patología, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien sabe dónde es el lugar donde duele cuando la vesícula está cursando una colecistitis aguda? Generalmente, ¿no?, es en hipocondrio derecho el dolor, ¿no? Generalmente es ahí donde se refiere. El de la apendicitis, que es básico, ¿dónde es el dolor? Que ya lo vieron en anatomía. ¿Dónde es el dolor de apendicitis? Vamos. Si se equivocan, yo los corrijo.
Mediante la clínica se determina por el llamado punto de McBurney, que es como se traza una línea imaginaria entre la cresta ilíaca derecha, si no me equivoco, y el ombligo, y en la mitad de eso se encuentra un punto doloroso al tacto. ¿Y esa área se ubica en qué flanco, en qué lugar del abdomen? Fosa ilíaca derecha o flanco derecho, creo que es. Eso, fosa ilíaca derecha. Fosa ilíaca derecha. Eso mismo. Entonces, lo que quiero que entiendan es que, fíjense, el apéndice, ¿no? Que es inervado por la fibra sensitiva, lleva la información hacia la médula espinal, ¿no? Pero la piel de esa zona, ¿no? Está también inervado por unas fibras que van a transmitir esa señal hasta la misma región de la médula espinal y van a hacer contacto ambas, las fibras del apéndice con las fibras de la piel, en la misma neurona de la médula espinal. Por eso, el dolor que se produce en el apéndice se refleja en la piel de la fosa ilíaca derecha. ¿Me entienden? Sí, doctor. Perfecto. Causas del dolor. Cualquier estímulo que excite las terminaciones nerviosas para el dolor se origina en la cavidad torácica o abdominal. Estamos hablando de las causas del dolor visceral, de las vísceras. Se transmite mediante fibras pequeñas para el dolor de tipo C. ¿Las fibras de tipo C son lentas o rápidas? Lento. Vamos. ¿Lentas o rápidas? Son lentas. Lentas, eso, muy bien. Entonces las causas del dolor visceral, uno es la isquemia. ¿Qué es la isquemia? Es la disminución de circulación sanguínea por diferentes motivos, ¿no? Y la isquemia está dada por neurotransmisores como la bradicinina y por otras sustancias como las enzimas proteolíticas, ¿no? También se produce por estímulos químicos. Por ejemplo, el jugo gástrico, principalmente el ácido clorhídrico, ¿no? Que es una sustancia proteolítica, ¿no? Que suele pasar a la cavidad peritoneal, pero esto cuando ya hay una perforación, ¿no? Una úlcera gástrica perforada, ¿no? Obviamente el jugo gástrico va a pasar a la cavidad peritoneal. Espasmo de las vísceras huecas, ¿no? También conocido como cólico, ¿no? Los cólicos intestinales, los cólicos que sufrimos cuando tenemos una toxinfección alimentaria, ¿no? O una gastroenterocolitis. El espasmo de la víscera hueca se da por estimulación mecánica de las terminaciones nerviosas, ¿no? ¿Qué es un espasmo? ¿No? Es la contracción del músculo liso de las vísceras huecas. Esa contracción comprime, aprieta las terminaciones nerviosas libres, ¿no? Y al estimular por esa compresión a las terminaciones nerviosas libres, se produce el dolor, que en el caso de las vísceras huecas del tracto gastrointestinal se denominan cólicos, ¿no? Ese es el nombre común que le ponemos. La hiperdilatación de una víscera hueca, es decir, el estiramiento de los tejidos y el colapso de los vasos sanguíneos. Si una víscera se dilata, como sucede en el megacolon chagásico, por ejemplo, ¿no? Por acumulación de S, ¿no? Se produce el estiramiento de los tejidos. Y el estiramiento de estos tejidos produce el colapso de los vasos sanguíneos. Si hay colapso de los vasos sanguíneos, no hay circulación. Y se produce una isquemia, que es una causa de dolor de las vísceras. Y las vísceras insensibles, como el hígado, los pulmones y las cápsulas, en el caso de las vísceras insensibles, el hígado y los pulmones, son las cápsulas las que son sensibles al dolor, ¿no? En el hígado, la cápsula de Gleason es la que ayuda a percibir el dolor, y en los pulmones, ¿qué se llama? La membrana que los recubre. ¿Pleura? Pleura. Pleura visceral, que está en contacto con el pulmón, en contacto directo, adherida al pulmón, y la pleura parietal, que es la capa más externa, la pleura más externa, ¿no? Dolor parietal.
Cuando una enfermedad afecta a una víscera, el proceso patológico se propaga al peritoneo parietal, la pleura o pericardio. Como vemos, ¿no? La víscera no es la que duele es la membrana que recubre al órgano, ¿no? Reciben una amplia inervación dolorosa de los nervios raquídeos periféricos. Tiene un carácter agudo. Alteraciones clínicas del dolor. Hiperalgesia, ¿qué quiere decir? Sensibilidad aumentada al dolor. Hiper quiere decir alto, ¿no? Sensibilidad aumentada al dolor. El herpes zóster, ¿qué es el herpes zóster? Es una infección viral del ganglio raquídeo, ¿no? Cuando tenemos herpes zóster, ¿qué es lo que sucede con el virus generalmente? El virus termina escondiéndose, ¿no? O termina quedándose oculto como dormido en los ganglios raquídeos. Y cuando las defensas del organismo bajan, ese virus se activa y produce nuevamente una infección, ¿no? Generalmente este tipo de patología son crónicas, ¿no? ¿Por qué? Porque los virus se quedan escondidos en el ganglio raquídeo de las raíces dorsales, ¿no? Pero cuando cuando baja la inmunidad, el virus se activa nuevamente y produce una nueva infección. El tic doloroso, la neuralgia del trigémino, por ejemplo, y del glosofaríngeo. ¿Qué par craneal es el trigémino? Quinto par. Quinto par. ¿Y el glosofaríngeo? Noveno. No me acuerdo, pero lo vamos a revisar. Vamos a decir que es noveno, como dice usted. No, mentira, es el noveno. Y síndrome de Brown-Sequard, esto la verdad que nunca lo escuché, es la sección incompleta de la médula espinal. Y la causa generalmente de esto puede ser o un traumatismo, ¿no? Que seccione en parte o parcialmente la médula espinal, o en cirugías complejas como las cirugías, por ejemplo, de hernia de disco, ¿no? Donde lo que se quiere es remodelar el disco intervertebral para que no produzca dolor, ¿no? Son cirugías muy complejas en las que se puede llegar a dañar la médula espinal. Una sección incompleta o un corte incompleto, un daño incompleto de la médula espinal produce síndrome de Brown-Sequard. Este es el corte transversal de la médula espinal que muestra los principales fascículos ascendentes a la derecha, ¿no? A la derecha los fascículos ascendentes. Si son ascendentes, ¿qué están haciendo? ¿Son sensitivos o motores? Sensitivo. Sensitivos, muy bien. Y a la derecha, a la derecha. Y los principales fascículos descendentes a la izquierda. A este lado, estos son los descendentes, a la izquierda de la pantalla, obviamente, ¿no? Estos son los descendentes. ¿Estos qué serían? ¿Motores o sensitivos? Motores. Motores, ¿no? Y los de la derecha de la pantalla son los ascendentes, que son los sensitivos. Cefalea. ¿Qué es la cefalea? Es un dolor referido a la superficie de la cabeza desde sus estructuras profundas, ¿no? Algunas derivan de estímulos dolorosos que nacen en el interior del cráneo, cefalea de origen intracraneal. Otras lo hacen de un dolor que está afuera, como en el caso de los senos paranasales, cefalea de origen extracraneal. Dolor común de los senos paranasales, por ejemplo, la sinusitis, ¿no? Después de un resfrío mal curado, ¿no? Algunas personas suelen cursar con una sinusitis, que no es más que la acumulación de moco en los senos paranasales que comprime, ¿no? La cavidad del seno, inflama la mucosa que reviste a los senos paranasales y termina infectándose produciendo una sinusitis. Cefaleas de origen intracraneal son las zonas sensibles al dolor en la bóveda craneal. La tracción sobre senos venosos que rodean al cerebro
la lesión de la tienda o el estiramiento de la dura madre, ¿no? Son las meninges las que causan o las que transmiten el dolor, no en sí el parénquima cerebral, sino las meninges. Tienen capacidad de desencadenar un dolor intenso, cualquier estímulo que traumatice, aplaste o estire los vasos sanguíneos de las meninges. La meninge que tiene vasos sanguíneos, ¿cuál es? Aracnoide. La aracnoide, muy bien. Los tejidos cerebrales en sí, el parénquima cerebral, ojo, una vez más, en sí son casi totalmente insensibles al dolor, porque el que duele es la meninge o las meninges. Es probable que el dolor de la cefalea no esté asociado a lesión o daño en el cerebro. Cefaleas de origen intracraneal, ¿no? Acá vemos zonas de la cabeza en las que está referida una cefalea intracraneal. Cefalea anterior, impulsos procedentes de receptores situados en la bóveda craneal por encima de la tienda. Su estimulación desencadena impulsos en la porción cerebral del quinto par. ¿El quinto par cuál le dijimos? Trigémino. El trigémino. ¿Cuáles son las ramas del trigémino? Oftálmica, la maxilar y la mandibular, si no me equivoco. Bien. La parte posterior de la cabeza, impulsos dolorosos procedentes de la zona infratentorial, penetran en el sistema nervioso a través de los nervios glosofaringio. ¿Qué par es el glosofaringio? El compañero que lo dijo hace rato. Noveno. Noveno. Y el nervio vago. ¿Qué par es el nervio vago? Décimo. Décimo. Y segundo temporal. Causan cefalea occipital referida a la parte posterior de la cabeza. Zona de cefalea derivada de diferentes causas. Cefaleas de la bóveda craneal. Cefaleas del tronco del encéfalo y de la bóveda craneal a nivel del cerebelo. ¿No? Son estas de acá. Cefaleas del tronco del encéfalo y de la bóveda craneal a nivel del cerebelo, ¿no? La cefalea de la bóveda craneal son las que están localizadas en la parte anterior de la cabeza. Y cefaleas de origen sinusal y ocular, que son estas de acá. Tipos de cefalea intracraneal, cefalea de la meningitis, ¿no? La meningitis es la inflamación o infección de las membranas meníngeas, ¿no? Cefalea ocasionada por un descenso en la presión del líquido cefalorraquídeo. La jaqueca, la cefalea alcohólica. Esta es más común de lo que pensamos, ¿no? Más de uno la habrá tenido alguna vez. Cefalea ocasionada por el estreñimiento. Tipos de cefalea extracraneal. Cefalea resultante de un espasmo muscular. Cefalea ocasionada por una irritación de las estructuras nasales y paranasales. Y cefalea ocasionada por trastornos oculares. Sensibilidad térmica. El ser humano puede percibir diferentes gradaciones de frío y de calor desde ambiente helado, que quiere decir de frío extremo, frío, templado, cálido o ardiente, ¿no? Entonces, nos muestran en la escala horizontal los grados de temperatura que van desde 5 hasta 60 grados, ¿no? Receptores térmicos y su excitación. Receptores para el frío están ubicados debajo de la piel, son terminaciones nerviosas de tipo A delta, ¿no? Y son más numerosas, se encuentran de 3 a 10 veces en comparación de los otros tipos de receptores. Receptores para el calor están situados debajo de la piel, probablemente son fibras de tipo C, amielínica, ¿no? Y son las menos numerosas. Y receptores para el dolor se estimulan ante un grado extremo de calor o de frío, y junto a los receptores de frío y de calor son responsables de las sensaciones de frío helado y calor ardiente.
¿Cuál era la temperatura en la que se empezaba a producir daño tisular con respecto al calor? 45. 45 grados. Eso, muy bien. Y acá tenemos frecuencia de descarga a diferentes temperaturas de la piel en una fibra para el dolor por el frío, una fibra para el frío, una fibra para el calor y una fibra para el dolor por el calor extremo, ¿no? La escala horizontal nos muestra los grados de temperatura que van de 5 a 60 grados y los impulsos por segundo, de 0 a 10 por segundo. Entonces esto es frío, helado, frío, templado o fresco, indiferente, ¿no? Templado, esto es calor y un calor ardiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el gráfico? ¿No? Las diferentes escalas. La transmisión para el dolor por el frío, ¿no? En la línea segmentada que se da desde los 15 grados, ¿no? Se empieza a sentir dolor por el frío, ¿no? Y de ahí es ascendente, ¿no? Y se transmite a una velocidad de 6 impulsos por segundo, ¿no? Y la de el calor, los receptores del calor nos dicen que llegan a su pico máximo, llegan a percibir un pico máximo del calor, ¿no? A una temperatura de ¿cuánto? ¿Cuál es el pico máximo de esta figura? ¿A qué nivel de temperatura está? ¿A qué escala de temperatura? ¿A 45? ¿Sí o no? Fíjense, el pico máximo va en correlación con ¿qué temperatura? A 45. 45 grados. ¿No? Que es cuando se empieza a sentir daño, es cuando se empieza a producir daño del tejido. Adaptación de los receptores térmicos. Los receptores para el frío se adaptan en gran medida en los primeros segundos. Nunca al 100%, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les comenté que cuando uno sentía frío, ¿no? El cuerpo buscaba contrarrestar ese frío tratando de calentar el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el cuerpo para calentarse del frío? Aumenta la circulación periférica, ¿no? Hay un aumento de la circulación periférica. Aumenta el flujo sanguíneo periférico, eso hace de que el roce de la sangre a través de los vasos sea más rápido y esto produzca calor. Pero si hay mayor circulación periférica, hay mayor filtración glomerular en los riñones, ¿no? Y aumentan la sensación de las ganas de orinar cada vez más seguida. Responden notablemente a los cambios bruscos de temperatura. Y son capaces de responder a un estímulo térmico. Bien, vamos a quedar ahí, chicos. Bueno, quedaban solo 3 diapositivas más, pero lo voy a liberar. Igual mañana les paso las diapositivas, ¿bien? Y sería hasta acá, ¿no? El examen del primer parcial para el día lunes. Está bien, doctor. Ok, mañana, si se me olvida, me hacen acuerdo de pasarles las diapositivas. ¿Listo? Y cualquier novedad les comento en el grupo. Nos vemos el lunes, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.